pero después termina por legalizarse y justificar el estado de dominación imperial. Entonces, para superar la contradicción, el cristianismo invertido no se mostraría como contradictorio con el capitalismo, y más si la ciencia, como Dussel lo explica largamente en el texto, si la ciencia económica lo voy a decir así, ha inventado una tal ciencia que no se muestre contradictorio y al contrario, que justifique la acumulación del capital. Ese es básicamente todo el argumento del libro, que se trata en el capítulo 2. Ahora, la cuestión complicada es cómo mostrar que el capital es efectivamente la bestia del Apocalipsis. Aquí habría que pensar en un concepto o en una rama o parte de la teología, que es la teodicea. Todo el estudio teórico de Marx en torno al capital, bueno, yo estoy siguiendo la interpretación de Dussel. Marx investiga la existencia del capital, cuáles son sus atributos y cuál es la relación del capital con la humanidad. ¿Cuál es la respuesta a la que, o más bien en la interpretación de Dussel, a qué llega dicha investigación? Bueno, lo señaló el profesor Salinas Paz, el capital o la realización del capital implica la desrealización del obrero, es decir, la realización del capital pues es muerte para el obrero, que subsumido en el proceso de producción genera el plusvalor en el plus tiempo del plus trabajo que no es devuelto, y pues es la valorización del valor, ¿no? Entonces, si seguimos eso un poco sutilmente, pues lo que resulta en el lenguaje metafórico teológico de Marx, pues es una antiteodicea o una demonología, el autor tal cual lo enuncia en ese sentido. Y bueno, para terminar, entonces, la interpretación que Dussel hace de las metáforas que el propio Marx utiliza para construir su discurso o su crítica en el campo de la economía política, afirmarían al Dios profano, que siguiendo el discurso, pues es el capital, ¿no? Que es muerte para el obrero. Y entonces en ese afirmar el Dios profano estaría implicado la negación del Dios verdadero. Que bueno, aunque Dussel dice, Marx hace una teología negativa, ¿en qué sentido? Pues bueno, Marx lo que muestra en su teología negativa es lo que no es, dice lo que no es Dios. Entonces, ¿qué no es Dios? Pues Dios no es el capital. Por lo cual, afirmado el capital, volviendo a lo que decía anteriormente, pues se niega al Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios verdadero? Y ahí seguiría la interpretación de Porfirio Miranda en el libro de El Ser y el Mesías. Pues el Dios verdadero es esencialmente imperativo ético. ¿Qué significa eso? Pues es acción. No pensamos en un Dios verdadero a la manera antropomórfica, un hombre mayor situado quién sabe dónde, como lo dice Grossfogel, que vigila y castiga, sino más bien el Dios verdadero como intervención a favor del pobre. Entonces, en ese sentido, pues yo también voy un poquillo más allá de Dussel, porque él dice, bueno, Marx hizo una teología negativa, pero hasta ahí llegó. Nunca afirmó positivamente la existencia de un Dios. Y bueno, eso es mi interpretación, ¿no? Lo afirma implícitamente en el momento en el que todo, pues básicamente toda su vida, pues fue respuesta a la interpelación del otro, que en el pensamiento de Marx, pues ese otro es el proletariado europeo y norteamericano, ¿no? Que interpela. Entonces él se compromete desde la proximidad. Aquí estoy siguiendo las categorías ya de Dussel, que toma de Levinas, por eso el Marx de Dussel pues es un Marx levinasiano, ¿no? Marx se compromete entonces desde la proximidad del cara a cara, desde la interpelación del proletariado, para dar cuenta de cuáles son las causas de la negatividad o de la victimación del proletariado. En ese sentido, y ahora sí, con esto termino, digamos, esta interpretación desde la cuestión bíblica
desde mi muy particular punto de vista, tiene un impacto realmente en el imaginario, ¿no? Incluso si lo pensamos de la manera más superficial, que a uno le digan, o a un creyente le digan, pues tú adoras al Dios profano de lunes a sábado, ¿no? Y entonces estar en contradicción práctica con el mensaje originario, pues te lleva a ser un adorador de Satán. Incluso suena, pues, feo, ¿no? Bueno, esa es la interpretación que yo he hecho del texto. Le doy la palabra al profesor. Bien, de la intervención pasada del doctor Salinas Paz veo que tenemos muchas más coincidencias que diferencias. Lamentablemente para esta diferencia creadora de la vida, pero totalmente, la cuestión del fetichismo, coincido con el doctor Salinas Paz y con el compañero Osvaldo. Y bien, como cerramos en 20 minutos, quiero cerrar mis participaciones tratando de dar algo más personal. Primero, si tienen la posición de pensar que realmente Dussel, poniendo en palabras de Marx, o si tienen la posición de que sí hay una teología metafórica, está bien. La cuestión es que el libro en sí mismo es provocativo y uno puede tomar una posición o puede tomar la otra. Y además de ser provocativo, puede llevarnos a cambiar, más allá de Dussel y de Marx, nuestra posible posición, como lo dijo el compañero Osvaldo Gómez Castañeda, nuestra posible posición respecto de la relación mundo real con mundo de la concepción religiosa. Y aquí voy a lo personal que les cuento. Y volviendo a las posibilidades de interpretación. A mí me tocó ser formado justamente, tal vez un poco tardíamente, pero fui formado dentro de la teología de la liberación. No fue por las teologías tradicionales, la Virgen no tenía, la guadalupana ni ninguna otra, un papel importante, ninguno de los sacramentos. Sin embargo, yo estudié con sacerdotes, no existía ni la costumbre del rezo, sí de la oración, y no me habían dicho que era teología de la liberación hasta que yo salí de la preparatoria, empecé a leer a Hugo Asman, a Juan Luis II, a Leonardo Boff, a Dussel, y entonces me enteré que toda mi concepción era teología de la liberación. Ahora, dentro de esta teología, ya con las bases que tenemos del fetichismo, del paralelismo del cristianismo primitivo con el socialismo, que es afirmación de Engels, no es Marx, ¿qué tipo de teología hacían los teólogos de la liberación? De los cuales este libro pues es una de las aportaciones. Vamos a ver que se puede crear una contradicción en el creyente, como de la manera en que lo decía el compañero Osvaldo. 6 días de la semana yo adoro al Dios secular que quita la vida. Un día a la semana voy y adoro al Dios que dice que da una vida. Ojo, ese Dios del domingo, lo vemos acá, es creador. Génesis. La palabra va diciendo, el Espíritu va diciendo lo que se hace y se crea el mundo. Evangelio de Juan, en el principio que era, si en uno de los evangelios empieza con, Marcos empieza ya con la vida adulta de Jesús. Luego, los otros dos, Mateo y Lucas, empiezan uno poniendo a Jesús como heredero de la humanidad. Se va hasta Adán. El otro lo pone como heredero del pueblo elegido. Pero Juan va más allá y empieza desde la formación del mundo. Y hay un creacionismo, se crea de la nada. Con Marx también se crea desde la nada.
también hay un creacionismo. El capital se crea desde la nada corpórea. Antes del trabajo no existe. Sin el trabajo no hay plusvalor. Son otros dos paralelismos que tenemos. Es una fuente creadora del ser. El capital ni siquiera es el ser. El capital puede ser el ser, pero hay una fuente creadora del ser. Y ahí se separa Marx, a decir del mismo Dussel, de la lógica de Hegel, y entra la filosofía de la revelación de Schelling. Hay una fuente creadora del ser, que es antes. Es fuente creadora del fundamento. Bueno, y vamos a lo personal que les quería comentar. Entonces, en este tipo de visión de la religión, cabe la subversión al orden vigente de que se trate. Veamos la figura central del cristianismo. Y estos teólogos dicen lo siguiente: ¿Jesús vino a predicarse a sí mismo? Resulta que no. La iglesia o las iglesias sí predican a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Pero ese Cristo o ese Jesús no predicó a sí mismo. Y les leo a Lucas. Es necesario que también, según esas palabras de Jesús, se anuncie el Evangelio. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y entonces la figura central deja de ser el mensajero para ser el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Del reino. Y el reino en realidad sería el reinado, y para eso hay que acudir a José Porfirio Miranda, que nos habla del error de traducción. El reinado de Dios sería la prédica, y el reinado es un mundo, un estado de cosas. ¿Y quién es el sujeto para ese reino? Pues lean las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre, dice Lucas, el pobre de espíritu, dice Mateo. ¿Y cuál es el criterio para lograr ese estado de cosas? Aquí ya me salí de esto. Nada más lo que les estoy diciendo, tampoco los quiero evangelizar, no quiero que crean como a mí me enseñaron ni nada. Les estoy contextualizando más vivencialmente dónde pudo haber venido, si es como dice el compañero Salinas Paz, este deseo de empatar a Marx con una teología, o si es real, pero bueno, tiene que ver con esto, con qué es este tipo de espiritualidad, y se la sigo contando. Entonces, el reinado, ¿qué criterio tiene? Que sería como el criterio ético. Bueno, pues hay que meternos otra vez acá y nos vamos a Mateo 25:31, que nos dice cuál va a ser el juicio. Esta es una Biblia que no es católica, pero tengo otra Biblia católica y tengo otras Biblias. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y él va a juzgar a todos. ¿Y cómo los va a juzgar? Pues acá a la derecha los buenos, a la izquierda los malos. Y va a decir: los de la derecha, vengan, para ustedes este es el reino, el reinado es para ustedes. ¿De quién es? Bueno, pues es de los que dieron de comer al hambriento, dieron de beber al sediento, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Es decir, es del otro que no puede realizar su humanidad, está preso y no puede realizar su libertad, no puede vestirse, no puede alimentarse y tomar agua, no puede ni siquiera reproducir su propia vida.